Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar en sintonía de Grupo Megavisión, especialmente con cadena Megavisión desde muy tempranas horas de la mañana, donde nuestra misión es mantenerlo a usted informado y sobre todo conectado con aquellos acontecimientos que están desde luego girando alrededor de esta emergencia, que seguimos conociendo el comportamiento en toda la génesis misma que ha tenido a partir de los acontecimientos que han marcado los últimos acontecimientos. Sube a 32 el número de contagiados de personas en nuestro país, tal y como lo anunciaron el día de ayer ya autoridades de nuestro país. Menores de 60 años, la mayoría de infectados por COVID en El Salvador, un reporte que lo destacan en este mismo informe. Frijol y arroz se podrían importar sin impuestos. Detienen también a personas por estar amenazando de llevar a cabo saqueos tras no recibir el subsidio que anunció el gobierno. Eso es bien importante, hay que evitar este tipo de situaciones porque en poco o nada contribuyen a seguir de alguna manera en esta tendencia de resolver la situación y afrontar muy bien este estado de emergencia que tiene al país por el coronavirus. Así es que desde ya también recuerde que hay se trabaja en casi 20 vacunas y 30 medicamentos potenciales en el mundo para poder lograr una cura directa en lo que respecta al COVID-19. Así es que desde ya queremos a usted ponerlo un poco a tono con esta situación. Y por qué no decirle también, vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer con el cierre de los ENADES y este mecanismo de entrega de los $300 como parte de la asistencia que en su momento el gobierno ha hecho para las personas. Para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Ernesto, buenos días. Como siempre es un gusto estar aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana, a sus órdenes. Agradezco a usted, a su equipo de comunicaciones, también a Casa Presidencial por facilitarnos la presencia de ustedes como funcionarios que de alguna manera van acorde a lo que significa ahora este, digamos, momento que vive el país y especialmente para poder efectuar las orientaciones y la información pertinente que necesitan los salvadoreños en este momento que vive el país. El día de ayer, sin duda alguna, se vivió un momento bastante gris en todos los sentidos, ministro. ¿Cuál es la lectura general que tiene de lo sucedido en los ENADES y precisamente por toda la situación de cómo se manejó esta situación? Bueno, yo creo que al final necesitábamos dar un poco más de comunicación a la población. Hubo algunos sitios donde también, no por parte del gobierno, se le daba microbuses a las personas para que pudieran llegar a los ENADES sin ninguna restricción, y creo que también eso ayudó a que se diera el desorden. Sin duda alguna, la necesidad de la gente en poder encontrar fuentes de ingresos genera una situación en la cual nadie está pensando en la salud, y yo creo que ese fue el error también, que la necesidad, digamos, de tener algún tipo de ingreso no nos importó el hecho de que estamos en una situación de cuarentena. Y todo eso, pues sin duda alguna, generó un efecto en el cual la crisis se podía aumentar, ¿verdad? Creo que el hecho de que el presidente al final, a mediodía de ayer, haya dicho, mire, ¿sabe qué? Todo el mundo vaya a su casa, esto no puede ser así, no debe ser así. Para eso las personas iban a recibir un ingreso al día, y las personas que no están debían de comunicarse a un teléfono
la plataforma se cayó, los Enades se inundaron de gente. Lo mejor era regresar a sus casas y estar resguardados de todo cuidado, ¿no? Es decir, hay que cuidarse de este virus que de todo riesgo que puede ocasionar el estar en esas aglomeraciones como tal, ministro. Sí. Sin embargo, el mecanismo tal y como se ha planteado podría, una vez reglas claras, es decir, comunicadas a la población, puede dar resultado de que este llegue directamente a las personas que sí lo necesitan, porque hay un, digamos, clamor o denuncia de ciertas personas que aducen de que se les está entregando a personas que realmente no lo merecen, y sí aquellos que necesitan no lo reciben o no aparecen en esto. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el referente? Entiendo que es el mismo mecanismo con el cual se ha entregado el subsidio del gas propano, corríjame. El sábado y el domingo se dieron bastantes errores, tanto en la plataforma como en la base de datos. Pero a partir del lunes hemos desarrollado una data mejor, una base de datos más fuerte, más robusta, en la cual hemos tomado primero aquellas personas, tal como fue aprobado, que tienen de 250 kilovatios de energía. El gasto es menor a ese. La base de datos que tiene el subsidio al gas comienza en aquellos hogares que tienen de 200 hacia abajo. Si a eso le descontamos, digamos, las personas que trabajan, que están inscritas en el Seguro Social, en las AFPs, en los sistemas de pensiones, que siguen teniendo su fuente de ingresos, que no se les ha visto disminuida la fuente de ingresos, entonces se restan aquellas personas que no tienen un salario efectivo, ¿no? Entonces se ha comenzado por esa parte, por esa zona, y a partir de ahí también se descontaron las personas que están privados de libertad, las personas que están en el extranjero, digamos que se ha logrado recopilar alguna información, eso se han restado de la base de datos, y estamos a un nivel de más o menos 1 millón de hogares. ¿Ya? Una vez que descontada, digamos, esa serie de personas que se considera que están registrados en Seguro Social, que siguen trabajando o que siguen teniendo una fuente de ingresos, entonces hay que aumentar de 200 a 250 kilovatios, que son más o menos 300 a 500.000 personas más las que estarían abarcando. Y ahí también va a tener que incluirse todas aquellas personas que no están, digamos, en el sistema, que no reciben un subsidio, que no consumen gas, que van a tener que abocarse, digamos, al sistema de reclamos que está colocando Casa Presidencial para que esto salga adelante. Ya hay un sistema en línea, digamos, en el cual se puede consultar y esperamos que a lo largo de estas horas se pueda ya brindar el número de teléfono donde los call centers van a estar pues recibiendo las llamadas. Era como el mecanismo quizás más inmediato o que podría haber generado menos conflicto, ¿verdad? Poner un call center a que estuviera orientando, se le busca y se le dice en tal lugar, y bajo un esquema de calendarización llamar a la persona con fecha y día, y si es posible ahora para evitar las aglomeraciones. Creo que por ahí... Exactamente. Y hoy sale en la mañana... Y qué bueno que se reconoce que sí se cometió un error, porque el presidente ha reconocido que sí, que fue un error, ¿verdad? Y pidió disculpas, ¿no? Exactamente. Aparte de eso le puso el otro punto de que es problema de los gobiernos anteriores lo que se tiene hoy en día. Y además esta mañana me parece varios medios de comunicación han sacado, digamos, el anuncio del sistema financiero, donde están, digamos, prácticamente listado de todas las agencias por dirección a las cuales hay que acercarse. Y ahí es importante decir que las personas que tienen ya el beneficio, busquen cuál es la agencia financiera la que tienen más cerca de su casa. No vayan, digamos, a cualquiera. A la más grande, al centro. Digamos, hay varias agencias en los departamentos. Tomen la que tienen más cerca de su casa, vayan y seguramente va a ser muy rápido. El sistema financiero ha hablado que
un poco lo que retrasa esto es la cola que se hace, ¿no? Claro. Y de esa cola, ya estando dentro del banco, no se tarda más que un minuto, digamos, en la recepción de los ingresos. Entonces yo creo que hay que brindar, digamos, hay que ir al sitio más cercano y si no está, pues hay que registrarse en el sistema de reclamos.covid19elsalvador.com, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener paciencia. Hablábamos de un poco más de 15 días en esto y creo que hay que tener mucha paciencia, mucha austeridad, mucha racionalidad. Ayer se dieron incluso actos delictivos, digamos, en los cuales había personas queriendo saquear supermercados, ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener la tranquilidad. Yo sé que hay mucha necesidad de la población, pero nosotros estamos tratando de abarcar lo más posible. Es difícil, pero hay que comprender que esta situación pues nadie la tenía planificada y que hacer estrategias probablemente nos lleven más tiempo, de una forma más planificada. Estamos tratando de hacer planes de trabajo más ágiles y en ese sentido pues sabemos que no todo va a salir perfecto, ¿no? Pero que la intención de nosotros es sobre todas las cosas garantizar el bienestar de la población, garantizar lo fundamental de la población y que haya mucha solidaridad en esto, ¿no? Ministro, ¿cuántos depósitos se han hecho? Se hablaba de alrededor de 200,000 depósitos. ¿Cuánta es la cantidad y este dinero surge de qué fondo en particular? Bueno, se han dado, digamos, más o menos 120,000 transacciones a los beneficiarios, un poco más por las personas que han sido bancarizadas o que están bancarizadas. ¿Estos recursos de dónde salen? Aquí tenemos más o menos 450 millones que tuvimos que hacer una subasta pública de letras del Tesoro. Estamos considerando una pérdida de ingresos de más o menos 550 millones, si no es que más. Y hemos hecho reasignaciones al interior de la cartera del Ministerio de Hacienda para poder enviar los recursos al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, llamado FOPROMID, que es de donde se están distribuyendo, digamos, todos los recursos para la emergencia. Entonces, prácticamente eso es lo que se ha ocupado y sobre esa base pues esperamos seguir obteniendo recursos a través del decreto de los 2.000 millones para poder seguir brindando recursos para la emergencia y luego para la reactivación económica. Cuando usted nos dice que esto de alguna manera va a limitar o complica, es que realmente estamos de alguna manera complicados. Esta situación que vive el país es un momento crucial, como muchos le llaman. Estamos viviendo una situación que nunca esperábamos haber vivido. El impacto todavía se puede, digamos, no se puede medir de lo que viene de aquí por delante. Hay algunas acciones en materia económica que ya se están analizando, es decir, ya estamos trabajando en las mediciones. Con el Fondo Monetario hemos quizás tenido unas 10 teleconferencias donde estamos hablando, digamos, de los impactos de la economía. Han sido muy duros, digamos, los impactos. ¿Ya? El Fondo Monetario... Creí que el Fondo Monetario había sido duro. No, realmente en estas épocas de crisis, de verdaderas crisis, el Fondo actúa como salvador emergente, ¿no? Es decir, ante estas graves situaciones económicas, el Fondo Monetario sí es como nuestro prestamista de última instancia, ¿no? Al cual se puede acceder con fondos pues rápidos, efectivos, depende de las cuotas que tengan los países. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos 397 derechos especiales de giro y esa es la cantidad, digamos, hasta el 100% que estarían dispuestos a prestar a El Salvador en condiciones prácticamente del 0%, ¿no? Con 3 años y medio de gracia y 5 años para poderlo pagar. Después vendrá otra ola, ¿no? Es decir, que por ahora nos estamos endeudando para pagar esto y después vendrá la ola en la cual todos debemos también
tener claro que tendremos que contribuir para poder mejorar la situación económica y fiscal del país. A ver, ya vamos a poder entrar un poco en esa materia, sobre todo cuando se trata de buscar la mejor hoja o ruta de vuelo para poder evitar que estos impactos realmente puedan afectar. Ministro, hay una propuesta de los diputados que en algún momento se está manejando en la Comisión de Hacienda. Analizan aprobar descuentos a salarios de funcionarios para aportar a la emergencia. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, yo creo que la Asamblea deberá valorar, digamos, el impacto económico que eso genera, positivos y negativos, ¿verdad? Y sobre esa base tomar una decisión. Creo que en este momento hay que racionalizar todo el gasto público, pero no estoy tan seguro que la población que tiene labor pública... Sí. Y sobre todo de funcionarios, no estamos hablando de empleados públicos, para aclaración, porque entiendo que no entra, aunque el tema de funcionarios sí incluye. Sí entra, porque yo estaba viendo una tablita que hablaba de 30, 20 y 10, entonces pareciera que sí entran, digamos, los empleados públicos. Entonces yo creo que mientras podamos satisfacer las necesidades, incluyendo pues pagar los salarios de la población, no deberíamos de entrar en estos aspectos. Y lo digo no con un sentido de morbo, sino que hay que entender que no sabemos cuánto tiempo el Estado en estas condiciones va a lograr mantener los salarios. Entonces, seguramente si el Estado no logra conseguir los recursos suficientes, vamos a tener que tomar medidas como esas. Y no vamos a ir a la Asamblea a preguntarle si quiere que le bajemos el salario, ¿verdad? En el momento en que esas cosas sucedan, que yo espero que no sucedan. Es bueno recalcarlo, es un poco pensando digamos, ya hay países donde han disminuido, digamos, el 20% de los salarios de las personas porque no hay recursos. Entonces, por el momento, ahorita tenemos recursos suficientes para satisfacer los salarios del sector público. ¿Por cuánto tiempo? Ya, y esa sería la pregunta, Neto. ¿Por cuánto tiempo podemos hacer esto? Pues mientras la economía no reviente, digamos, en totalidad, pues creo que vamos a poder seguir manteniendo. Además, los ingresos. ¿Por qué no flexibilizar un poco las ¿no? medidas de cuarentena que se han hecho con algunos sectores que son determinantes para mantener un poco a flote la economía del país? Es una de las preguntas que muchos sectores hoy en día se están haciendo, ministro. Yo creo, Neto, que hay que esperar, digamos, hay que esperar la etapa de cuarentena. Es decir, hay que ser prudentes, hay que esperar los 30 días y ver qué pasa después. Realmente hay mucha ansiedad de que las empresas van a salgan a trabajar, pero son 30 días. Yo sé que para muchos es un gran sacrificio, para el microempresario debe ser durísimo, pero más vale resguardar la vida, más vale resguardar a las familias que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estamos tratando de darle beneficios económicos a las personas más vulnerables y seguramente nos hace falta mucha población, muchos hogares que también lo necesitan. Pero salir a trabajar en este momento es prácticamente enfermarse, alguien de su familia va a tener, digamos, complicaciones y nadie quiere eso en realidad. Yo creo que es importante que tomemos conciencia de este tema, que seamos solidarios, que el sector privado también, que lo ha sido, que está apoyando muy fuerte, siga apoyando y que una vez que termine la cuarentena pues podamos valorar si retornamos a las fuentes de empleo o no, ¿verdad? Es decir, pero no juguemos con la vida de las personas. Yo lo mencionaba, en este momento El Salvador se encuentra como en una burbuja, Neto. En una burbuja en la cual lo que nosotros queremos es que al salir de esa burbuja podamos reactivar paulatinamente y progresivamente nuestra fuente de empleo para que el mercado doméstico se reactive, para que la economía local vuelva a regenerarse, la construcción, la agricultura,
y también buscar, digamos, hacer énfasis en aquellas fuentes de empleo que generen, digamos, cierto nivel de incremento de las exportaciones. ¿Por qué? Porque seguramente, Neto, vamos a encontrar nichos, nuevos nichos en el mercado internacional de necesidades que la población en otros países requiera. Entonces, pueden ser incluso hasta de los mismos alimentos. Y si El Salvador, al salir de esa burbuja, porque fuimos, digamos, los primeros en cuarentenarnos, podemos ser audaces, digamos, en brindar esos bienes y servicios a la población, seguramente vamos a avanzar más rápido que otros países. Pero por el momento, lo importante, como ha dicho el presidente, es quedarse en casa, porque ese es el signo más rápido para salir de esto, ¿no? Entonces, no queda otra. En este momento, lo más sano y lo más rápido para salir de esta crisis de salubridad y salir de la crisis económica es quedarnos en la casa. No hay nada más que puedas hacer. Este planteamiento muy pocos lo asimilan como algo, digamos, realista, y más aún cuando hay quienes sostienen de que pues puede ser más catastrófico, ¿verdad?, paralizar la economía sabiendo que el día de mañana no va a haber dinero para comer, que una enfermedad que puede ser tratada de manera bilateral, ¿no? A ver, lo que pasa es que es una enfermedad muy altamente infecciosa, en el sentido de que se pasa muy rápido. Sí, contagiosa, ¿no? Obviamente. Contagiosa, sí. Y el tema es el siguiente: no tenemos los sistemas de salud para poder abarcar esto, Neto. Hay que entenderlo. Nadie en el mundo tiene los sistemas de salud para poder abarcarlo. Entonces, si nosotros dijéramos, Neto, salgamos a trabajar, el 100% de la familia salgan a trabajar ya, entonces estaríamos haciendo realmente, nosotros fuéramos un gran epicentro de la enfermedad. Entonces, yo siento que no son buenos mensajes esos, Neto, y creo que hay que tratar estos temas con mucha cautela, porque pues a nadie quiere que se le muera un familiar por esto, a nadie quiere que al final pues ni siquiera haya capacidad para si eso sucede, ni siquiera va a haber entierro, ¿no? Es decir, porque a la gente al final ni siquiera la vas a ver. Creo que debemos realmente tomar conciencia de aguantar nuestros días en casa. Si nosotros tenemos que salir es porque tenemos que mantener al Estado funcionando. Si los medios tienen que salir es porque los medios tienen que tratar de seguir informando. Pero el resto de las personas que no tienen la necesidad de salir, hay que tener muchísima paciencia y quedarse ahí, ¿no? Entonces, creo que los mensajes deben ser bien claros. Seamos solidarios, tratemos de tener mucha paciencia. Gastemos realmente en lo fundamental, es decir, si tenemos que comer tortilla, frijoles, arroz, pues tenemos que regresar a lo fundamental, pero no tenemos necesidad de salir de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole un mal a nuestra ciudadanía, a nuestra familia. No sabemos cuántas personas andan en la calle realmente infectadas y tarda 15, 16 días, hasta 21 días en salir el virus. Entonces, yo creo que hay que tener mucha cautela en los mensajes que debemos dar. Yo sé que hay gente del sector privado que dice, miren, nosotros necesitamos salir a trabajar, el microempresario, vuelvo y repito, tiene una gran necesidad, pero habrá forma de reactivar esos sectores en materia económica con las fuentes de recursos que pues el Estado brindará. ¿Cuándo se va a conocer un plan, si lo queremos ver desde esa mirada, de rescate a estos sectores que sin duda alguna ya predicen problemas para poder de alguna manera seguir sosteniendo el tema de la planilla? Por ejemplo, ayer escuchaba al ministro de Trabajo decir que ya había sostenido una reunión con varios empresarios donde le aseguraban que están solventes para poder hacer efectivo el pago de las planillas correspondiente a este día. Pero faltarían 15 días todavía más para poder ver
poca actividad económica, pero sí responsabilidades de muchos empresarios que tienen, por el estado de excepción y las disposiciones que se han hecho, la obligación de pagar, desde luego, estas planillas. Ahora, está el dilema también por el cual se planteaba el tema de que a quién le corresponde concretamente la cancelación de la cuarentena, si al Seguro Social o a los empresarios. Este es otro de los temas que está ahí vigente, ministro. Yo mencionaba ayer, digamos, en otros medios y con otros colegas, Neto, que es difícil, digamos, esta situación en la medida en que quién debe contribuir, ¿verdad? Sí. Entonces, si el sector privado cuenta con los recursos para poder abarcar esta crisis, yo creo que de una forma solidaria debe hacerlo, ¿no? Debe llegar a un acuerdo con el sector laboral. Incluso en otros países lo que se ha hecho es que le están pagando el salario de los empleados y una vez que termine la crisis, el acuerdo, digamos, con el sector laboral es que harán horas extras, digamos, para contribuir también al patrono, ¿no? Es decir, para que haya cierta solidaridad mutua. Entonces, no puedo decir lo que deben decidir aquí los empresarios, pero yo creo que habrá maneras para poder, pues, estar de acuerdo y seguir trabajando, ¿no? Seguir siendo solidario. ¿Quién debe pagar? Si el Seguro Social o el sector privado. Lo que mencionaba es que tampoco podemos hacer quebrar a las instituciones del Estado, porque en el momento en que una institución del Estado queda en bancarrota, digamos, prácticamente el Estado en su magnitud entra en default y creo que eso sería muy negativo para el país, sería nada beneficioso para la población, porque en el momento en que una economía cae y el Estado, digamos, como pues, el papá Estado, digamos, en su rol de cuido y benefactor de la población, ya no tenga los recursos suficientes para poder garantizar ese bienestar, entonces prácticamente démonos por perdido, ¿verdad? Paguemos las luces, cerremos y todos vamos a encerrarnos a la casa. Entonces, hay que tener cuidado con quebrarse los ingresos del Seguro Social. Los fondos de inversión ahora se están utilizando para incrementar, digamos, la capacidad que tienen de atender a los niños hasta 18 años. Entonces, yo creo que debemos de ser bastante solidarios en este tema y tratar de que encontremos fórmulas en las cuales, pues, todos podamos contribuir de la mejor manera, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener cuidado. Incluso, pues, CEPA, CEL, ANDA, pues algunas ya no tienen actividad económica como CEPA, ¿no? Es decir, que cerró el aeropuerto y tiene compromisos financieros que hacer. Entonces, ante la situación que tiene CEPA, el Estado, digamos, el gobierno central, actúa en este momento, y todos esos compromisos financieros internacionales que tienen una garantía soberana de por medio, es el gobierno central quien tiene que acudir, digamos, a garantizar que esos pagos se mantengan, digamos, a flote, ¿no? Ministro, y entonces la parte más importante para poder comprender de que va a venir un plan, si queremos verlo, de ayuda a estos sectores, está dentro de la agenda, pero no se tiene todavía definido un plan de manera concreta, ¿no? Bueno, la sería verdad es parte de las actividades que van a lanzar más adelante, pero hay un comité que se ha creado, digamos, para la estrategia de la reactivación económica, que va a analizar, digamos, cuál van a ser el enfoque que se va a dar y los sectores que se van a dar. Pero no para es el tema que ha de reactivación recomendado económica. FUSADES, que es el Comité Nacional para la Reactivación Económica, integrada por el gobierno, asociaciones gremiales, la academia y centros de pensamiento para ayudar a definir líneas de acción que potencien al país como un centro logístico y de producción. ¿No es este? No sé si estaremos hablando del mismo. Yo me refiero, digamos, al comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica,
que se crea por ley. No y que se da en el contexto de la aprobación de los 2.000 millones de dólares. FUSADE, no es el que se da en el contexto de los 2.000 millones de dólares. Exactamente, Ernesto. Entonces, o sea, ellos van a tener que... Ellos son, FUSADE es parte de ese comité. No es que entra solo para trabajar en el tema de la fiscalización, compras y todo esto, entonces... No, es decir, lo que se va a definir son estrategias para dos temas. Uno, el de salud pública, la emergencia nacional en materia de salud, y dos, para el tema de la reactivación de la economía. Ok, es interesante. Vamos a hablar de eso un poquito en el desglose, porque la percepción que dejó desde un principio es que era una comisión fiscalizadora para atender el tema de la emergencia. No. Y qué bueno que me aclara usted que también va en consonancia de poder establecer un plan de reactivación económica que busque aliviar, y sobre todo esta mañana a muchos empresarios que me están viendo, que nos están viendo, ministro, merecen también tener una buena noticia, y sobre todo para poder levantar ese ánimo del cual hemos estado nosotros como medio de comunicación y este servidor apuntalando y diciendo: ánimo, vamos a salir de esta, pero necesitamos estar conscientes de la necesidad de poder tomarnos de la mano todos, ¿verdad? Y yo creo que en este caso un factor importante es un plan de reactivación económica para la micro, para la mediana y la pequeña empresa, y la gran empresa, que también merece ser atendida porque también tiene responsabilidades que cumplir. Así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Seguro. Ministro, voy a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos está enviando sus comentarios o sus preguntas, gracias. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Compartan esta señal con sus contactos para que estén debidamente informados. Recuerden, y agradecemos la confianza que este momento de emergencia ha dado, especialmente para colocar a los medios tradicionales como este Grupo Megavisión como medios de comunicación, canales de comunicación que son verídicos, donde se maneja información verídica y no precisamente información falsa, como la que a veces muchas son víctimas a través de las redes sociales. Así es que gracias por ponderar el trabajo que hacemos, y como decía el ministro, los medios de comunicación, pese al riesgo de que hay, aquí estamos tomando todos nosotros las debidas precauciones de sanitización, tanto en nuestro local de entra y quien está afuera y quien viene de afuera, así como también del trabajo como a distancia lo tenemos en este momento en el set acá, porque eso es lo importante, ¿verdad, ministro? Y por eso está sin mascarilla, porque la usa a metro y medio. A metro y medio, así estamos, ¿verdad? Así es que nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Por favor, formule sus comentarios, ya sea en Facebook o en Twitter. Nos interesa conocer la opinión de ustedes con relación a los temas que estamos abordando esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están debidamente informados en los Estados Unidos. También el mejor de los deseos para que en este estado de emergencia, que en los Estados Unidos también está teniendo sus consecuencias, pues puedan pasarla muy bien. A ver, continuamos en esta conversación con el ministro de Hacienda y estamos haciendo una evaluación sobre los últimos acontecimientos que han marcado la pauta de lo que ha ocurrido en nuestro país. Hablábamos particularmente del tema del SENADE, y ahora ya con el nuevo mecanismo que permite a todos los interesados tener una mejor facilidad de comunicación y orientación para evitar las aglomeraciones y evitar ese tipo de situaciones que en nada contribuyen, como lo fue el día de ayer, por un lado. Y por otro lado, también hemos hablado del impacto que esto va a representar dentro de las finanzas públicas y la necesidad de ir observando, pero dándole prioridad al estado de cuarentena. Estoy haciendo una síntesis así brevemente para poder ir recapitulando lo que estamos hablando, pero nos hemos quedado en un punto medular que se trata de poder conocer cuál es entonces el camino a recorrer para poder mantener un poco a flote la economía nacional, y especialmente de aquellas empresas que van a tener que asumir costos a partir de este estado de emergencia, pagando salarios, pero sin tener actividad económica o productiva, ministro. Ahí nos quedamos. Bueno, la verdad es que
este tema tiene que ver cómo regresar, digamos, a nuestra fuerza laboral, cómo regresar a la vida, digamos, laboral de nuestra economía, ¿no? Se crea un comité en el marco de la solicitud y aprobación de los $2.000 millones, en el cual este comité tiene pues la dura labor, digamos, de preparar programas, planes y estrategias, no solo de la emergencia nacional, sino también de la recuperación y la reconstrucción económica. Y en ese sentido hay varios temas que son importantes, ¿no? El primero es que el decreto dice que pues el 30% de los recursos deben destinarse a el sector municipal, ¿no? Entonces, y bueno, ahí el comité tendrá que aprobar, digamos, los proyectos que sean destinados a esto, ¿verdad?, al sector municipal, y las alcaldías pues se harán las transferencias directas de los recursos, tal como lo dice el decreto. Adicionalmente, también el comité va a tener que aprobar, digamos, la necesidad de recursos que se requieran para poder financiar el presupuesto 2020, más de lo que ya se ha hecho, ¿no? Es decir, si hay otras necesidades, que tengamos que recortar gasto, que tengamos necesidad de más ingresos, pues también serán evaluadas por el comité. Pero adicionalmente a eso hay otros sectores que serán desarrollados en el marco de que se necesita un fondo para la micro y pequeña empresa. Se necesita un fondo para reactivar la seguridad alimentaria enfocada a granos básicos. Seguramente van a venir temas como el café. Se necesitará un fondo o líneas contingentes para reactivar la economía en materia del turismo, que ha sido el sector, digamos, más afectado, más duro y que la está pasando pues más complicada. ¿Por qué? Porque tuvo que cerrar antes, digamos, incluso del ejercicio de la cuarentena. Va a haber que apoyar, digamos, la industria, todos aquellos bienes que puedan ser consumibles en el mercado local, pues, y tengamos la capacidad de producirlos, también va a haber que apoyarlos para poder reactivar y regenerar, digamos, esta economía, pues que al final de cuentas, como todas, ha terminado golpeada, ¿no? Yo sí creo que, regreso al punto, Ernesto, sí creo que si logramos mantener la cuarentena, el hecho de disminuir la propagación de la infección, seguramente es que vamos a salir más rápido a trabajar de lo que podríamos estar esperando. Pero realmente tenemos que contribuir por el momento a quedarnos en casa. De esa forma después vamos a poder reactivar, digamos, a estos sectores que serán importantes. Como te decía, va a haber que encontrar aquellos sectores exportadores que logren, digamos, vender mercancías o realizar contratos pues con el exterior, y que podamos brindar, digamos, de esos bienes y servicios, y para todo eso pues vamos a necesitar trabajar juntos con este comité, el cual pues es un comité bastante amplio. Están las universidades y los centros de pensamiento, junto con pues los ministros de gobierno, para poder encontrar, digamos, los mejores planteamientos, de los cuales pues vamos a proponer, digamos, al presidente, y el presidente pues con iniciativa de ley va a llevarlos a la asamblea, en los cuales yo esperaría que, si es un tema de consenso, digamos, de esa comisión, de ese comité, no debería de haber grandes discusiones para poder activar los recursos. Y en ese sentido, pues yo creo que eso también le da un signo positivo, digamos, al abrir las llaves, digamos, políticas, para poder pues aprobar los recursos
y el destino, ¿no? Ministro, voy a regresar un poco al tema relacionado con el 30% que se le destina a los gobiernos municipales. Ayer en el programa Ernesto López Radio conversé con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y sí me decía que están prestos a este día o mañana, más tardar, presentar una reforma para que ese 30% tenga una mejor claridad de la forma en cómo va a ser utilizado por los alcaldes y no bajo la mirada precisamente de cómo se está trabajando ahora con el FODES, porque estaría prácticamente haciéndole llegar a las alcaldías un dinero para que sea administrado bajo esa misma figura. Pero no sé si logra un poco comprender la inquietud basada en la necesidad de la emergencia y no precisamente de otros rubros que a lo mejor se tengan en las alcaldías. Ese es un tema importante, Ernesto, porque sin duda alguna los alcaldes siempre dicen que pues le ha disminuido su fuente de ingresos, pero la verdad es que son los únicos que tienen la fuente de ingresos segura, porque el FODES sigue repartiéndose en función de como se ha hecho antes, se sigue pagando mensual y no ha disminuido su fuente de ingresos. Al contrario, a diferencia de todos los sectores de la economía en los cuales el Estado público actúa, es el único que ha tenido un incremento de 2% en los ingresos. ¿Por qué? Porque pasó de ser 8% a 10% de sus ingresos. Entonces, cuando hablan, bueno, que no les alcanzan los recursos, que se ha disminuido, todas las alcaldías que viven principalmente de la fuente de ingresos del FODES, este año les ha ido mejor porque tienen un incremento del 2% y está prácticamente garantizado. ¿Qué pasa, digamos, con el decreto de los 2.000 millones? Tienen 600 millones más que dice el decreto que se van a repartir en base a la misma ley FODES. Yo se los hice ver a los diputados, se los hice ver en la comisión, se los hice ver a las distintas fracciones. No es una buena distribución la distribución del FODES. Es una ley muy antigua, es totalmente inequitativa, totalmente desigual. No se está atendiendo directamente proyectos, sino que se está atendiendo así como se reparte, así lo vamos a entregar. Entonces ahí no hay nada de esencia, no hay nada de investigación, no hay nada de análisis en cómo se van a estructurar los recursos y cómo se van a ver beneficiados. Que se creó no puede trabajar o va a tener que respetar esa autonomía. La comisión va a tener que proponer, y es más, lo dice el decreto. A eso voy. Y quiero leerte, lo dice. ¿Qué sentido tendría? Proponer los programas para la emergencia, recuperación y reactivación de los gobiernos locales, dice. Entonces yo creo que es importante que nadie puede gastar un centavo si no está aprobado por el comité, porque es quien va a proponer el cómo se van a utilizar los recursos, es el comité, ¿ya? Y entonces los recursos no van a poder ser distribuidos si el comité no lo propone, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener eso más allá de cómo se van a repartir. Por eso yo insistía en que debían ser proyectos y no distribuirlo en base a ley FODES. Por eso creo que hay que distinguir en qué es lo que queremos lograr. Si lo que queremos es brindarle dinero y entregar, digamos, los recursos a todos los municipios, probablemente no sea el mejor planteamiento, ¿verdad? Yo creo que tienen que estar estructurados los recursos, los planes de trabajo, y en ese sentido pues tratar de hacer eficiente el uso de esos recursos. A lo mejor en un municipio haya una industria naciente, entonces los recursos pueden ser para apoyar esa industria, para levantar, para dar fuentes de empleo y que comience a trabajarse esa fuente de empleo. Entonces, yo creo que hay que estructurar esos programas, ¿verdad? Y en base a esos programas nadie se debería salir. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ministro, FUSADE sugiere retorno gradual de empresas, que este fue el punto por el cual nos quedamos en el anterior bloque. Yo creo que hablemos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa porque esto para reactivar al sector productivo y las cadenas de abastecimiento, eso es parte de una serie de medidas que ha presentado FUSADE. Quiero de alguna manera planteárselas a usted, cuál es en su momento también
la lectura que tiene. Ellos en su momento buscan salvaguardar muchos aspectos que tienen que ver con la economía de las empresas y por supuesto la sostenibilidad en el tiempo de los empleos. Esa es parte de las argumentaciones y vamos a hablar de eso. También vamos a aprovechar, conocer un poco un informe de una encuesta empresarial en donde se mide el impacto de la emergencia por el COVID-19 en la economía nacional, que llevó a cabo entre el 17 y el 23 de marzo la Cámara de Comercio e Industria. Vamos a estudiar un poco este fenómeno y luego vamos a darle paso también a conocer sus puntos de vista con los mensajes. Vamos a aprovechar desde luego este espacio para poder trasladarle al ministro sus inquietudes a través de nuestras líneas @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted nos escriba y pueda formularse la pregunta también en Facebook. Ahí estamos en vivo para que compartan nuestra señal. Pausa y regresamos, 7:19. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, varios son los aspectos que destaca esta propuesta que ha hecho el sector de FUSADES, la institución de FUSADES. Son 30 medidas que, de acuerdo a esta institución, podría ayudar a El Salvador a afrontar mejor la crisis de salud. ¿Usted conoce esta propuesta? Sí, la he leído. Me parece que pues tiene bastante coherencia con el esfuerzo que está realizando el gobierno. Habla pues de hospitales, que hay que construir hospitales, hay que traer más test para el COVID, hay una Comisión Nacional de Salud, habla de definir un horizonte en la afectación que permita preparar los sistemas de salud, de aumentar la adquisición de medicamentos y equipos médicos, bastante alineado, digamos, con el trabajo que estamos haciendo ahora, ¿no? Asegurar la producción masiva de medicamentos, la suspensión temporal de los espectáculos públicos, que también está, los mensajes de medidas de higiene y el control junto con los demás países de la región, ¿no? Y de ahí habla de medidas económicas, apoyo económico temporal, también nosotros estamos en eso. Recuperar la sostenibilidad de las empresas, vendrá el momento en que viene toda la etapa de la seguridad y la reactivación económica, mantener abastecida la cadena de alimentación, también estamos en eso, hemos hecho, digamos, varias compras de emergencia de granos básicos, ha habido mucha competencia internacional en este tema, pero hemos logrado, digamos, comprar todavía para garantizar, digamos, los granos básicos de la población. ¿Por cuánto tiempo más o menos para mantener, digamos, tranquilidad de la población? ¿Hay abastecimiento? No creo que haya desabastecimiento. El ministro de Agricultura ha sido pues muy activo en este tema y seguramente no vamos a tener un problema futuro por esto, ¿no? Incluso se habla de la baja de aranceles para la importación de granos. La ministra de Economía, el ministro de Agricultura y el ministro de Hacienda tienen una potestad que es la ampliación de contingentes y eso pues nos ha ayudado a evitar, digamos, que los granos básicos pues tengan un problema de abastecimiento. La Asamblea me parece que está tratando este tema de liberar, digamos, los derechos arancelarios, pues ellos verán, digamos, qué es lo mejor que se puede hacer. Por el momento, digamos, el ministro de Agricultura ha garantizado que esto no falte, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es la posición o la propuesta que está haciendo la Asamblea al respecto para poder dar una posición, digamos, más clara. Pero sí, digamos, las propuestas que ha hecho, pues, FUSADES, muchas de ellas están en consonancia con las que nosotros estamos trabajando, líneas contingentes de préstamos, recursos frescos,
tratar de reorientar recursos del presupuesto 2020, pues prácticamente muchas de ellas ya nosotros estamos trabajando directamente, ¿no? Yo creo que hay muchos temas aquí, ¿no? Muchos sectores económicos, cómo va a avanzar la construcción, se va a ver, digamos, disminuido. Yo creo que va a haber que hacer muchos planes de trabajo en todas las materias económicas para poder brindar, partir, digamos, esos 2.000 millones en pedacitos y tratar de apoyar prácticamente todos los sectores económicos, ¿no? Porque me decía la ministra de Turismo que el impacto, digamos, en el sector turismo en el año puede rondar un poco más de 400 millones de dólares, entonces porque la caída es bien fuerte y eso sin duda alguna pues va a traer consigo, si no grandes pérdidas, pues grandes afectaciones para que los negocios simplemente se cierren y no puedan continuar. Entonces es ahí donde el rol protector del gobierno debe de dar su mayor esfuerzo, ¿no? Ministro, habla precisamente de lo que sería el establecimiento de este comité o esta comisión nacional, que usted me decía de que pareciera que, o sea, aquí por lo menos pareciera que es otra y no la que está dentro de lo que es digamos, por ley creada en el marco de los 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es el rol de ese comité? Primero es proponer, digamos, al órgano ejecutivo un presupuesto extraordinario, parcial o total, para atender la emergencia y la recuperación. Definir la estrategia, planes y programas de la emergencia. Definir la estrategia, planes y programas de la recuperación económica. Definir los programas para la emergencia y recuperación de los gobiernos locales. Tener, digamos, un proceso de auditoría y gestión financiera. Si va a entrar las ICIES a auditar, digamos, todos los procesos que autorice el comité, si va a haber una empresa auditora, si va a entrar la Corte de Cuentas, todo eso, digamos, hay que regularlo. Y rendir los informes de periódicos a la Asamblea Legislativa de forma mensual, ¿no? Este comité tiene muchas responsabilidades, pero hay que también tener la claridad que son en el marco de los 2.000 millones. Es decir, no tiene más responsabilidades que lleven, digamos, a actuaciones que compliquen, digamos, el comité. Yo creo que son muy estructuradas, muy atinadas y en ese sentido debemos actuar por el rumbo del país, definir, digamos, cuáles son las líneas estratégicas también que el presidente nos ha mandatado y sobre esa base encontrar o darnos los puntos de encuentro, dar esos puntos de encuentro para poder proponer ese presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa. Hay mucho que hacer, productores agrícolas, el área ganadera, pesquera, seguramente van a requerir de mucho apoyo, pues todo el área de pescadores que no están vendiendo, digamos, y que no han podido salir, digamos, a vender todo lo que ellos puedan pescar en el mar, ¿no? Entonces yo creo que hay tantos sectores que van a requerir, que yo no sé si los 2.000 millones incluso van a ser suficientes, pero hay que ser lo más austero posible porque sabemos que los recursos son escasos y encontrarlos en los mercados internacionales pues también no es tan fácil, ¿no? Creo que ese es un aspecto importante a tomar en cuenta y en ese sentido pues tenemos que ahondar en afinar el lápiz, Neto, y tratar de dar todas las consideraciones y que ningún sector se quede afuera. Ministro, a partir del eco que puede tener cualquier sugerencia, cualquier propuesta, el tema del retorno gradual de empresas no está en negociación. Yo creo que hay que analizarlo. Porque ese es uno de los elementos que plantean ellos en su propuesta, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, creo que hay que activar, digamos, el mercado doméstico. Segundo, hay que ver cuáles son los aspectos sobre los cuales podemos tener una ventaja comparativa o ventaja competitiva respecto al resto de los países.
decir, si nosotros tenemos capacidad de producir más rápido porque salimos más rápido de la crisis, hay que actuar con bastante eficiencia, ¿no? Con bastante rapidez, de tal manera que esa competitividad o esa competencia que podamos generar, podamos aprovecharla. Probablemente Estados Unidos vaya a disminuir en alguna medida su relación comercial con China y podamos entrar, digamos, a aquellos países que podamos hacer bienes similares, ¿no? Entonces yo creo que son oportunidades que se verán después de culminada la crisis. Nadie dijo que esto vaya a ser fácil, ¿no? Pero incluso hay algunos analistas que hablan que esto puede durar hasta 18 meses. De verdad esperamos que eso no suceda, digamos que al final, digamos, de la cuarentena y un par de días más. La economía del país no aguanta. Ninguna economía en el mundo lo aguanta, no es que lo aguante El Salvador. Tiene que hacerse gradualmente la apertura de la dinámica. Entonces yo creo que a medida que vayan saliendo, digamos, los sectores económicos a trabajar, van a ir saliendo. Ahora salen los call centers, mañana van a salir las maquilas, la construcción debe salir, de tal manera que también no aceleremos a que toda la población se vuelva a unir y capaz que por una persona que todavía no ha salido de la crisis o que anda por el tema del virus, probablemente volvamos a generar, digamos, otro problema mayor. Entonces, yo creo que hay que hacerlo a distancia, bien considerado y de esa manera pues tratar de que la población tenga tranquilidad. Hasta en las personas más humildes está la sabiduría. Me decía un señor que casualmente me lo encontré el día de ayer haciendo una actividad acá en un banco. Me decía, mire don Ernesto, yo creo que lo que se está haciendo hasta este momento en materia de la emergencia hay que reconocerlo, se ha hecho muy bien. Pero lo que ha pasado ahora es desastroso. Pero yo creo, me dice, que también usted, que tiene la facilidad de poder ser escuchado, me decía, por algunos que están dentro del gobierno o el presidente mismo, debería de sugerirle de que podría de alguna manera minimizar el impacto de las empresas, me dice, bajo esta lógica, teniendo en primer lugar dándole cuarentena a aquellos que están arriba de los 55 años, que esos no salgan de su casa. Segundo, que ponga un toque de queda de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Tercero, recuerdo que me dijo de que se mantenga la no concentración de bares, discotecas o restaurantes y que solo se mantenga delivery por un tiempo. Por otro lado, me dice que trabajen la mayor parte de las empresas, pero que se les exija mascarilla y guantes. Y yo creo que ese sería un punto de salvedad, me dice, para poder ir desarrollando parte de la economía y no tenga el problema de esa gente que no puede ir a vender a la calle, que es la que gana el sustento diario, me dice, para poder desarrollarlo. Una propuesta que a mi criterio yo me comprometo a trasladarle y aprovecho para hacerla, porque en algún momento no deja de crear hasta cierto punto un planteamiento casi similar a lo que está diciendo. ¿Por qué no sugiere de forma gradual el inicio de algunas empresas? Usted bien lo menciona, a lo mejor veamos un poco la cuarentena, esperemos la cuarentena y veamos qué rubro vamos a ir de alguna manera abriéndolo, Dios mediante. Creo que el tema de la contención, y lo decía el ministro de Salud, creo que todavía lo está reafirmando en otro medio de comunicación, donde sostiene de que gracias a Dios la mayor parte de estos casos son de hechos que vienen de afuera, ¿no? O sea, quiere decir que aquí adentro nosotros tenemos bastante contenido la situación y que en su mayoría de todos estos casos no son graves. Entonces, yo creo que por ahí hay algo que debe de ir en consonancia con la realidad, a efecto de que el día de mañana no nos vaya a salir más cara la enfermedad, en este caso, la medicina que la enfermedad, así es, ¿verdad? Sí. A ver, yo creo que mecanismos pueden haber muchos, Neto. Formas de salir de nuevo a la actividad económica, también hay muchas formas, ¿no? Pero yo creo que primero el país no tiene las condiciones para que toda la población tenga mascarillas y guantes, ¿no? Entonces, por eso el hecho de salir paulatinamente es importante. Y guardar distancias sociales. Sí, también creo que el hecho de tener un toque de queda afectaría incluso más de lo que está ahorita, porque incluso todo el sector de la alimentación trabaja de noche, sigue repartiendo alimentación de noche, todo el servicio a domicilio.
Entonces un toque de queda pues prácticamente estaría cerrando más los espacios de la actividad económica más que abrirlos, ¿no? Entonces formas hay muchas para seguir avanzando en este tema, pero creo que debemos esperar, proponer, veamos qué pasa en los siguientes días. Yo creo que esperamos que las personas que están infectadas pues no siga creciendo el número. Realmente el haber crecido de 30 a 32, pues no digo que sea bueno, pero estamos por debajo de la estadística, ¿no? Y hay que sigue felicitarlo. Contenido, entonces, y hay que felicitarlo. Yo siempre he dicho, a sí, lo mejor a algunos no les gusta porque creen, y nosotros acá en esta plataforma de opinión periodística, este servidor, siempre he dicho, me convierto en un portavoz de la población, y así como también se puede cuestionar, criticar, ¿verdad? De manera constructiva, también se puede elogiar aspectos medulares. Y creo que la forma, a pesar de doler un poco la medida, ha sido contenida, ha sido bien manejado, ¿verdad? Hay cosas que fueron malas, ya las reconoció el presidente de la República el día de ayer, reconozco el error que se ha cometido, ¿verdad? Sí. Y entonces yo creo que eso es importante, resaltarlo. De hecho, ahí teníamos esa estadística de las últimas formas en cómo se está comunicando cuál es la situación nacional del COVID-19. 32, dos que sumaron el día de ayer, uno que venía de Estados Unidos, entiendo, y el otro de Panamá, 32, recuerdo, ¿verdad? Sí, y es importante ver cuántos son importados y cuántos son locales, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de locales, que hay 3, pues bueno, eso realmente es esperanzador. Es súper positivo, porque, vaya, difícilmente estos 3 no hayan infectado a otros 3 o a otros 5, no sé, que deberán salir en los próximos días, ¿no? Lo importante es que hay que llamar, digamos, al 132 y decir, mire, yo tengo una gran fiebre y necesito que me vengan a ver. No hay que tener miedo de llamar al 132. Al contrario, es lo correcto, ¿no? Entonces, creo que es importante garantizar la salud de la población, y lo hacemos en la medida en que somos conscientes de que si tenemos, digamos, síntomas hay que llamarnos. Me parece a mí que si logramos salir de esta con bien, de estos, me parece que el 21 de abril termina la cuarentena, ¿no? Entonces, si logramos llegar al 21 de abril y logramos haber evacuado el tema de la infección, seguramente, Ernesto, vamos a reactivar la economía lo más rápido posible. Me encanta oírlo, me encanta, porque hay que promover mucho el positivismo, ánimo, siempre lo he dicho yo a los salvadoreños. Sé que es muy difícil lo que a lo mejor estamos viviendo, pero Dios mediante y con nuestras oraciones vamos a salir adelante. Voy a la pausa, ministro. Cuando regresemos vamos a escudriñar un poco el sentir, el pensar de nuestro público, y le vamos a dar lectura a ellos. Vamos. Muchos hablan, y hay hasta una propuesta en la Asamblea Legislativa, no sé si le va a gustar el tema que vamos a hablar, AFPs. Un tema bastante... Vamos ahí, no hay problema. Las administradoras de fondos de pensiones. Gracias por estar con nosotros, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ministro, antes de poder hablar de darle el pase a la población y los comentarios, y hablar de las administradoras de fondos de pensiones, no quiero pasar por alto para que clarifique bien. El mes de abril es el pago desde luego, de los impuestos, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que ya se dieron algunos beneficios para la población, pues, que tiene que pagar, por ejemplo, el sector turismo, para todas las empresas. 2 meses, ¿verdad? No, para las empresas de turismo que tienen que pagar menos de $25,000 de impuestos,
de impuesto sobre la renta, pues tienen que, se les ha extendido de 6 a 8 meses, ¿verdad? Y que solo deben presentar su declaración. Para las personas naturales y jurídicas en general, se les ha dado también la opción de no pagar a aquellos que tienen que les toca un impuesto a pagar menor a $5,000, también se les ha dado plan de pagos, se les extiende el plan de pagos. A 2 meses más, ya no 6. A 2 meses más. Hay prórroga para el pago a cuenta por 3 meses. Perdón, ministro, es decir, siempre puede pagar, deberá pagar hoy en abril. Sí. Pero el crédito que se da de los 6 meses se le amplía. Si va a pagar 1,000, ahora ya no es para 6 meses, sino que para 8 meses. Para 8 meses. Ok, entonces sí. De tal manera que haya flujo de caja. Y también es importante que el pago a cuenta se prorrogó por 3 meses. Y en ese sentido, pues también ese es un poquito de liquidez que van a tener, digamos, el sector empresarial para poder satisfacer, digamos, esta etapa, ¿no? El resto, digamos, tenemos que hacer el esfuerzo, todo el resto de personas que tienen su salario, que continúan, digamos, recibiendo su salario día a día, mes a mes, pues debemos de pagar nuestros impuestos, ¿no? Es decir, esto es para los que no tienen la capacidad y hay que ser solidario, como lo hemos dicho. Si yo tengo que pagar $1,000, pero estoy en el marco de lo que dice el decreto, pero tengo para pagarlo, yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos que ser solidarios y contribuir todos con pagar nuestros impuestos, porque eso nos ayudará a enviarlos, digamos, para poder mejorar el tema de la emergencia, Neto. Hay que ser solidarios. Tenemos que seguir pagando nuestros impuestos para los que tengamos los recursos para hacerlo. Yo creo que toda la clase, todo el área del sector público, si tenemos que pagar impuestos hay que hacerlo. Todo el área del sector privado que tiene ingresos, que tiene su salario y que puede pagar sus impuestos, pues que lo haga. Pues yo creo que es importante porque debemos de ser solidarios. Si tenemos que pagar impuestos y los tenemos los recursos, hay que hacerlo. Si no los tenemos, otro será solidario también con nosotros. Entonces, esa convivencia es la que tenemos que garantizar. Ok, entonces no hay pretexto para no pagar los impuestos hoy en abril. Si tenemos los recursos para hacerlo, hagámoslo. Pero no digamos, yo tengo los recursos, pero mejor me lo voy a guardar en la bolsa. No, si tenemos los recursos, hagámoslo de forma solidaria. Bueno, sin duda alguna va a venir con una campaña de llamado y concientización, porque también habría que recalcar e informar bien ese elemento, y eso es lo que le da y nutre el ADN de la economía pública, perdón, claro. El ADN de la finanza pública es tener los ingresos suficientes, ¿no? ¿Cuál es el impacto o qué expectativas tienen de recaudación entonces? Bueno, hay una pérdida de 550 millones en el año, ¿no? Y esperamos que sea solo eso. Pero sí, ya a lo largo del año estamos reconociendo que habrá una pérdida fuerte, de 2 puntos de PIB. Bueno, aclarado el punto, yo creo que esta es una información bien importante que tenerla de primera mano esta mañana, sobre todo a aquellos que somos responsables con el Estado en cuanto al pago de nuestros impuestos. Así es. Ministro, si yo le pregunto a 10 de cada trabajador, estoy seguro que el 90% me diría que se debería de poder aprobar, ¿verdad?, un otorgamiento de cierto porcentaje de interés de los fondos de pensiones para las personas hoy en esta situación de crisis. Bueno, este es un tema que ha surgido, que varios diputados, varios partidos políticos lo han planteado. Arena, Francis Habla lo ha planteado también. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, realmente... Perdón, Arena no, Francis Habla lo ha hecho y el FMLN, ¿no? Sí, a ver, Neto, este tema es de tratarlo muy sensible porque pues las personas efectivamente tienen sus ahorros, ¿no? Y las propuestas de Arena de los partidos políticos es, mire, que en este momento puedan sacar su ahorro y que se lo gasten en la emergencia,
¿ya? Aquí hay dos aspectos. Uno es que el enfoque previsional del sistema de pensiones se pierde totalmente. Y dos, es que en el momento en que eso se decida, vamos a agarrar los certificados, mira Neto, vamos a agarrar los certificados de inversión previsional, ¿verdad? Que no es dinero, son certificados, los vamos a partir en 4, ¿verdad? Le vamos a decir a la población, vaya, ¿cuánto quiere de ahorro provisional? Aquí está su pedazo de certificado. Aquí está su pedazo de certificado. Vaya, compre con su pedacito de certificado. Con el efectivo se pagan las pensiones. ¿Ya? Con el efectivo del sistema de pensiones se pagan las pensiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con dar este tipo de aseveraciones para el sistema de pensiones, porque el Estado, digamos, el sistema de pensiones tiene 7,000 millones de certificados de inversión provisional, ya sean certificados de traspaso, de aquellos certificados de traspaso viejos o de los certificados de inversión previsional a partir del 2006. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucha conciencia, hay que hacer un análisis, es decir, el sistema de pensiones es frágil y yo aquí, con toda transparencia debo decirlo, es que si lo que se busca es quebrar al Estado, entonces que vayan los ciudadanos a pedir los ahorros. Vamos a ver si el sistema de pensiones o el Estado puede brindar 8,000 millones de un solo plomazo. Ok, quiero entenderlo mejor para poderlo trasladar, ministro. Si yo voy por mi 50%, pongámosle que no sea el 50%, el 25% que se apruebe para recibir mis ahorros. La ley dice que es el Estado quien tiene que pagar. No, a eso voy. Para entenderlo un poquito a mí, yo sé que usted es técnico, ¿verdad? Es economista y maneja muy bien la parte, la jerga de técnica, ¿no? Pero asumiendo que yo soy Juan Pueblo, si yo quiero de mis ahorros el 25%, es un dinero que yo le estoy quitando, es un efectivo que le estoy quitando al Estado para que cumpla con la responsabilidad con aquellos que están allá. No, si yo Nelson quisiera tener un 25% de mis ahorros, ¿ya? De mis ahorros, eso es lo primero, son mis ahorros, ¿ya? Y quiero tener un 25%, mis recursos están siendo utilizados para poder pagar las pensiones de los actuales pensionados. Por eso, exacto. Entonces, ¿de dónde va generando rendimientos mis ahorros? De lo que se paga por los certificados de inversión previsional, de lo que el fideicomiso presta, digamos, para que se puedan pagar las pensiones, que es 6% en la actualidad. Entonces, en el momento en que yo quiera esos recursos, yo quiera obtener mi 25%, la pregunta que hay que hacerse es si se cuentan con los recursos líquidos en las administradoras para poder beneficiar, porque la liquidez está yendo al pago de los pensionados. Entonces la ley lo que dice es que esos ahorros, si se solicitan, es el Estado quien debe pagarlos. Entonces, si ya el Estado le estaría quitando liquidez al Estado. Si ya, exactamente, es decir, son los ahorros, son mis ahorros, pero la liquidez para obtener esos ahorros se la estaríamos disminuyendo al Estado. Entonces, al final es como un círculo vicioso de sacar el dinero por aquí y meterse el dinero por aquí y sacárselo por aquí, ¿verdad? De una bolsa a la otra, porque es el mismo monto de dinero hay en el gobierno. Es decir, si vamos a la asamblea y decimos, miren, que el 50% se lo puedan sacar ahorita todos los ahorrantes, es el Estado quien va a poner, porque los recursos se están destinando para pagar pensionados. ¿Y las administradoras en qué papel juegan en eso? Perdónenme la pregunta. Las administradoras, su rol es encontrar fuentes que hagan más rentables los recursos, ¿ya? Y ellos lo que hacen es... Entonces, ¿está equivocado Francis Sabla con su propuesta? No he leído al 100% más que lo que tú me estás diciendo. Y el FMLN también, porque son dos de los que están jugando. Vuelvo y te repito, yo creo que hay que tener mucho cuidado con hablar de este tema si no se tienen los conocimientos, porque entonces podemos generar
mayor inestabilidad al Estado, ¿verdad? Es un tema bien complejo. A veces se me dice, pero los recursos ahí están. Los recursos son certificados de inversión provisional, son papeles. Son papeles que el Estado está pagando para generar rentabilidad en las cuentas de los cotizantes. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en estos mensajes porque se rompe el esquema previsional. No importa el sistema de pensiones que tengamos, pero sí se rompe el sistema previsional. Ok, me queda claro el tema y no sé, me quedo todavía, como decimos buen salvadoreño, perdón, el término picado para seguir hablando. Seguramente, este tema es muy caliente. Es un tema caliente, un tema muy sensible, por cierto, también. Sí. Pero, bueno, mejor explicación no pude haber obtenido esta mañana, pero igual me quedo con ese sabor abierto todavía para seguir hablando más del tema. 7:52 minutos, regreso un poco en las conclusiones del tema. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, aquí hay una pregunta que va a llevarnos quizás a tratar el primer tema. Ministro, voy a aprovechar estos 4 minutos que nos quedan. Dice, la propuesta se sigue hecha, pero no reconoce a los trabajadores informales que vivimos, como lo vimos ayer en las imágenes. Me refiero yo al tema de la ayuda directa, ¿no? La propuesta del yo creo que del gobierno. Pago. Y lo otro, ¿es un subsidio o es una aportación? Porque el tema de subsidio tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, lo que está manejando el gobierno. Yo creo que es bueno aclarar eso. Son transferencias monetarias. Son transferencias, porque si lo está manejando el gobierno como subsidio, creo que eso es competencia. No, hay que aclarar. Es decir, o debe de pasar por la Asamblea. Para eso existe el FOPROMID, Neto. El Fondo de Protección y Mitigación de Desastres da la facultad para activar, digamos, procesos sin necesidad de ir a la Asamblea, para activar incluso compras directas sin utilizar la CAP. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mecanismos ágiles y audaces para el bienestar de la población. Entonces, todos los recursos que se han utilizado hasta este momento han sido activados a través del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, que para eso, que ese es su rol, ese es su fin. Y el fondo no se utilizaba desde hace 3-4 años, y eso nos dio, digamos, un colchón importante para esta crisis, pero el colchón se terminó y luego tuvimos que hacer reasignaciones presupuestarias para poder inyectarle recursos a FOPROMID y que pudiera trabajar salud, obras públicas, economía, toda gobernación, turismo, es decir, todos esos recursos que está utilizando la ministra de Turismo para poder, digamos, contratar algunos hostales, hoteles y utilizarlos de centros de contención de cuarentena, están saliendo con fondos FOPROMID. ¿Por qué? Porque es el mecanismo ágil ante la emergencia y desastre, ¿no? Creo que eso es importante también explicarlo a la población. Buenos días, Ernesto. Me dice David González, un saludo para ti y al ministro. Esta cuarentena me tiene desesperado y aunado a esto, hasta el momento no he aplicado para el bono de los $300. Me dedico a retiro y envío de diligencias de abogados y notarios. Trabajo de forma independiente, pregunta. Bueno, yo creo que si tiene los recursos, es un tema de solidaridad, como lo hemos hablado toda la mañana, ¿no? Si tiene los recursos para poder seguir adelante, pues démosle el espacio a otra persona para que tenga los $300. Si él no tiene y no cuenta con ningún recurso, digamos, para poder seguir satisfaciendo las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos ahora, hoy día, como necesidad básica? Y es que no está pagando luz eléctrica, no está pagando teléfono ni cable, no está pagando agua. Entonces, la necesidad básica se vuelve la seguridad alimentaria, ¿no? Aquello fundamental que es propio alimentarse. Y si tiene los recursos para eso, démosle el espacio y seamos solidarios,
que a lo mejor hay otras personas que realmente no lo tienen, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener esa conciencia. A ver qué tenemos ahí, conoce el proceso. Ahí está, para conocer el proceso de cómo puede aplicar él. Ahí está, el proceso para consulta, si tienes el beneficio del bono o no. Ahí está, creo que esto está posteado en las fuentes oficiales, Sí, ¿verdad? sí, Okay, esa es la página. Aquí hay una pregunta, José Rodríguez, dice Ernesto, solo le pido que nos extiendan carta, ministro, a los contadores para poder recolectar la información, ventas y compras en las empresas. Así se presentan las declaraciones e informes en plazos legales. Esto es bien importante. Ese es un tema que vamos a hablar. Yo tengo que presentarlo al equipo de crisis, tengo que presentarlo al presidente. Para que autoricen salir a los contadores. Creo que es importante, digamos, este tema. Los contadores necesitan presentar la declaración de impuestos de las empresas y es un tema que vamos a abordar, digamos, en los próximos días con el equipo. Qué bueno, ahí está esa buena información también. Tiene información nueva, ministro, no me la quiere dar, poquito a poco se la voy sacando. Que usted mucho me pregunta, Ernesto. Buenos días, Ernesto. Dice, quisiera preguntarle al ministro sobre un bono de $150 para los empleados del sector seguridad, sean estos PNC, Ejército, CAN e instancias del Estado, dice Roberto Parazo. Bueno, esto sí tenemos que tratar de recolectar, digamos, los ingresos. Son más o menos $15 millones los que tenemos que recolectar para el pago de salarios, pero eso financiaría, digamos, el resto del año. Entonces, estamos trabajando en una propuesta para el presidente para poder brindar estos recursos que él nos ha mandatado, y seguramente vamos a encontrar pues la solución en los próximos días. A ver, dice acá, bueno, pero esos son de los abogados, que hay muchas otras preguntas, pero el tiempo se me fue, ministro. Confieso que igual nos quedamos con el sabor de seguir siendo portavoces y seguir siendo su equipo de comunicaciones, que es muy activo, por cierto, va a estar atento a los mensajes que aquí están en nuestra cuenta, para que puedan darle la respuesta pertinente y necesaria. El tiempo se me fue. Gracias, ministro, por haberme acompañado. Gracias, Neto. Gracias por estar aquí en tu programa, y gracias a todas las personas que siempre tienen la amabilidad de escucharnos. Bendiciones. Por mi parte, esto es todo por hoy. Como siempre, me despido llamándoles a aquellos que están en cuarentena en sus casas, que hay muchas actividades que desarrollar. Aproveche pues el descanso, aproveche hacer actividades de casa, compartir con sus hijos, a buscar las diversas formas creativas para poder pasar el tiempo, y sobre todo también aproveche para armonizar esa relación con Dios a través de la oración. Ya va a pasar esto, de verdad. Así será. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.